Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy les mostraré cómo funciona el ciclo scan del PLC y eso nos permitirá avanzar mucho en lo que es la programación avanzada. El ciclo scan de un PLC es bastante importante porque en muchas ocasiones los sistemas no funcionan debido a la falta de conocimiento de lo que es el ciclo scan. Para hacer esto vamos a entrar a lo que es el IO Simulator y vamos a ver cómo funciona este ciclo scan. Bueno, primero vamos a construir lo que es un diagrama un enclave de lo que es un programa básico. Entonces vamos a construir un enclave. Pongo por aquí una salida, le pongo su enclave, le pongo una señal de entrada en esta parte para poder manejar el control. Como podemos ver, el I2.1 diagonal 0 es la activación de mi enclave, el I2.1 diagonal 1 es la desactivación de mi enclave. Muy bien, vamos a descargar el programa, pero ahora la parte importante es manejar esto por pasos. Si se fijan, en este caso, si yo lo pongo en run, automáticamente me dice cuántos scans se han hecho y pues así son los PLC, realizan muchos scans en un segundo. Si yo lo pongo en un solo scan, si se pueden dar cuenta, estamos en cero. En ese momento yo le doy single scan y lo que está haciendo el PLC en este caso es escanear, hacer la simulación de nuestro proceso, pero ciclo por ciclo de un scan. Entonces, por ejemplo, si se fijan, si yo presiono el botón el I2.1 diagonal 0, lo que debería de ocurrir es activarse mi salida. Pero en este caso no se activa, ¿por qué? Porque todavía no se ejecuta ese scan. Entonces le voy a dar un single scan para que observen y al momento de hacer el single scan, ¿qué ocurre? Si se fijan, sí se puede ver que se activó esa bobina y se quedó activa. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que con varios scans esto sigue funcionando, que al momento de abrir este interruptor, si se fijan, no ocurre nada. ¿Por qué? Porque estamos trabajando por scan. Le doy otro single scan y si se fijan, se va a desactivar el botón, digamos, de arranque y al darle el single scan, solo se desactiva ese botón, pero mi sistema continúa enclavado. Muy bien, de esa manera puede continuar sucesivamente y solo hasta que presione el botón de paro, en ese momento mi sistema se va a detener. Entonces, continúo dándole single scan y observen, ahora sí se desactivó. Desactivo mi interruptor y si se fijan, al momento no funciona. ¿Por qué? Porque lo estamos trabajando por escaneos simples. Entonces, un single scan y ahora sí se puede ver que ya ese interruptor se cerró. Muy bien, eso es muy importante precisamente porque nos permite tener un control sobre todo nuestro diagrama de escalera y nos permite ver cosas que en muchas ocasiones no es muy simple observar. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una función en donde vamos a utilizar algo de programación avanzada, nos podemos dar cuenta que, muy bien, esto nos va a servir para comprender determinadas funciones del PLC que en muchas ocasiones no las escribimos de manera correcta, pero tampoco podemos comprender su funcionamiento. Un ejemplo de eso, vamos a poner nuestro PLC en modo programación y ahora lo que vamos a hacer es poner un contador. Entonces vamos a observar que cuando nosotros ponemos un contador, también este tipo de escaneo lo podemos revisar de manera sencilla. Por ejemplo, yo voy a poner este contador y cuando el contador C5 2.0, solo le pongo un 0, le doy enter y automáticamente él me pone las etiquetas. Le voy a poner que al tercer conteo, cuando C5 2.0 diagonal de N se haya activado, vamos a encender por aquí una lámpara. Pero también necesitamos ponerle
un reset a nuestro contador. Nuestro reset va a ser la entrada I 2.1 diagonal 1 y le ponemos aquí el reset del contador C5 2.0. Muy bien, vamos a descargar este programa y lo voy a correr de manera normal. Al correrlo de manera normal podemos darnos cuenta que al primer escaneo, bueno, mi contador ya está en 1, lo presiono nuevamente y está en 2, lo presiono nuevamente y está en 3, mi salida ya se activó. Y cuando yo activo el I 2.1 diagonal 1, en ese momento se resetea mi contador. Muy bien, esto es lo que vamos a hacer en este momento. En muchas ocasiones las personas ponemos por ahí un reset, pero del mismo conteo. Vamos a observar. Es decir, yo solamente voy a cambiar el orden y le voy a poner que mi contador se resetee exactamente cuando termine de contar. Para eso vamos a ponerle en el preset 4 valores. Ok, vamos a hacer lo mismo, descargamos nuestro programa y corremos el programa del PLC. Entonces lo presionamos una vez, llevamos un conteo, lo presionamos otra vez, llevamos dos acumulados, 3 acumulados, y en teoría en el cuarto lo que debería de ocurrir es que mi lámpara se enciende, pero mi sistema se debería de resetear. Entonces, bueno, ya se reseteó, pero aquí en muchas ocasiones no es sencillo ver esto porque pasa demasiado rápido. Aquí lo que vamos a hacer es, para apreciarlo de una manera más sencilla, vamos a poner un enclavamiento. Ese enclavamiento me permite controlar en qué momento se activa mi salida y hasta que yo presione un botón lo voy a resetear. Entonces, significaría que en la cuarta iteración, por decirlo así, bueno, en la cuarta unidad de conteo, mi sistema se activa el C5 2.0 diagonal de N y también debería de activar mi salida y enclavarla. Entonces, eso debería ocurrir, pero vamos a ver qué es lo que sucede ahora en este sistema. Al darle el primer botonazo, sigue contando mi sistema, el segundo botonazo llevamos 3 unidades y en la cuarta unidad es donde mi salida se debería de desactivar. Yo la presiono y como podemos observar, mi salida no se desactivó. Sí se reseteó mi contador, pero mi salida no. ¿Por qué ocurre esto? La parte más importante en el escaneo es, como vimos anteriormente, mi sistema lo que hace es evaluar unidad por unidad. Déjenme explicarlo de otra manera. Muy bien, vamos a utilizar esta herramienta para poder hacer algunas anotaciones. Y lo que debemos comprender al principio es que mi PLC cuando inicia, aquí lee nuestras condiciones de entrada. Entonces, aquí el PLC lee las entradas. Y cuando termina mi PLC, lo que hace es actualiza salidas. Muy bien, solamente en estos puntos. ¿Qué significa? Que mi PLC no todo el tiempo está realizando estas funciones. Por lo tanto, al inicio del scan, cuando este valor ya es la cuarta iteración, muy bien, hicimos un pequeño cambio para mostrar que ahora ya estamos en el tercer conteo y en el último scan. Entonces, ¿qué sucede en el último scan? Al momento que yo activo esta entrada, ¿qué es lo que ocurre? Exactamente hay que recordar que el scan se ejecuta línea por línea. Entonces vamos a suponer que estamos en esta línea y en ese momento se activa este contacto. Exactamente en ese momento este 3 pasa
a ser 4. Por lo tanto, el DN se va a activar en mi conteo. Muy bien. Al activarse el DN, lo que vamos a ver es que este contacto se activa, este contacto se activa y solamente esos dos estarían en ese momento. Hay que recordar que solo llevo el primer scan. Muy bien. ¿Qué ocurre en el siguiente scan? En el siguiente scan, este contacto está cerrado y por lo tanto se va a activar esta bobina. Pero esta bobina, ¿qué es lo que hace? Resetear mi contador. ¿Qué significa eso? Que en ese momento el on se va a desactivar y ahora se va a convertir en un off. Pero exactamente en este instante hay que recordar que solo llevo 2 ciclos scan. Entonces, desafortunadamente, en ese momento que ocurre, como ya estoy en off, este se desactiva y este se desactiva. Pero lo más importante es que esta línea ya se ejecutó, es decir, esto en este momento, por decirlo así, está activo para ese scan y lo único que hizo fue desactivar mi bobina. Entonces, cuando se ejecuta el siguiente scan, ahora esta bobina ya está desactivada, por lo tanto, este jamás se va a enclavar, porque el contacto anterior lo que hace es resetear el contador y no permite que esta instrucción se active. Esta pues no necesitamos usarla debido a que jamás se activó esta bobina. Entonces, ese sería el problema que yo tengo aquí. Entonces, como pueden darse cuenta, aunque yo pase de mi conteo en 3 y en teoría con el siguiente conteo lo que voy a hacer es desactivarlo, observen, siempre se va a reiniciar mi contador y sin embargo no puedo tener ningún valor aquí activo. Entonces, ese es un gran problema. Ok, ¿cómo se resuelve? La respuesta es muy sencilla. Observamos ahora en la programación que con el solo hecho de cambiar esta línea de posición, esto me va a permitir que funcione. Vamos a observarlo. Descargamos y corremos. Ahora observen. Un conteo, bueno, ya voy en 2, 3 conteos y al siguiente conteo se debe de activar mi bobina y quedarse enclavada. Observen, ahora sí se enclavó y ahora se quedó activa. ¿Por qué ahora sí ocurrió eso? Entonces, la puedo resetear, ya está desactivada y vuelvo nuevamente a revisarlo y veo que sí ocurre ese enclavamiento. Muy bien, vamos a analizar por qué sí está ocurriendo esto. Ahora podemos observar que ocurre exactamente el mismo escaneo que siempre ha ocurrido. Ok, ahora estoy nuevamente en el tercer conteo y al ejecutar este scan, si este interruptor está cerrado, ¿qué ocurre? En lugar de tener 3, pasamos a un valor de 4. Muy bien, con ese valor de 4, esto se activa, mi bobina se va a activar. Muy bien. Al estar activa, si observamos estos valores, podemos darnos cuenta que con este activo, este contacto se cierra y también este contacto se cierra. Ok, eso ocurrió en el primer ciclo scan. En el segundo ciclo scan, ¿qué es lo que podemos ver? Ahora, este interruptor está cerrado y por lo tanto esta bobina debe activarse y además como es un latch, pues debe de permanecer activa. Ok, eso solo ocurrió en esta línea. En la siguiente línea, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que este contacto está cerrado, esta bobina se va a activar y esta bobina, ¿qué es lo que va a provocar? Si nos damos cuenta, nos va a provocar que mi contador se resetee.
entonces este valor no va a pasar a 3. Como vemos, y ahorita voy a explicar esa parte, en mi sistema el valor se pasa a 1, no se pasa a 0. Ahorita explicamos eso por qué. Pero en ese momento, al pasar esto a un 1, también hay que comprender que dentro de mi diagrama de escalera, como ya está reseteado, este se va a desactivar y este se va a desactivar. Pero lo más importante es que estos scans ya pasaron y no me debe de afectar ningún otro valor anterior. Entonces, se ejecuta el último scan y en el último scan, si este interruptor está abierto, esto va a estar desactivado. Muy bien. Ahora, podemos ver que ahora sí mi salida se activó con el solo hecho de cambiar el orden de estas instrucciones. Y eso es lo más importante de comprender en el ciclo scan. Muy bien, ¿qué ocurriría en otro ciclo scan? Ok, esta bobina se va a quedar enclavada y por eso ustedes lo vieron en el diagrama que se queda activa. Ahora, si en este scan yo abro mi interruptor, permítanme tantito, yo abro este interruptor, al abrirlo, este ya no sufre ningún cambio. ¿Por qué? Porque los contadores solamente cuentan, válgame la redundancia, en el flanco de subida. Entonces, se ejecuta nuevamente un nuevo scan. Si el interruptor está abierto, no ocurre nada. Pero para esto yo voy a cerrar este interruptor para ver qué ocurre. Lo importante es que solo ocurre en un instante determinado. Es decir, si yo cierro este contacto y este interruptor está abierto, aún así este ya estaba enclavado porque es un latch. Al cerrarse este contacto, también veo que en esta parte no ocurre nada porque el interruptor está abierto. Y al activarse esto, si este contacto está cerrado, lo que vamos a hacer es desenclavar. Por lo tanto, en ese momento, exactamente en ese momento, lo que va a ocurrir es que estos dos van a permanecer desactivados y termina ese ciclo scan. Por lo tanto, en el siguiente debería de ocurrir lo mismo, es decir, en ocasiones no lo vemos, pero esto se puede, al estar este interruptor activo, se puede estar estar desenclavando muchas veces, pero lo que nos vamos a dar cuenta es que solo funciona una de ellas. Entonces, en ese momento, pues, yo puedo abrir el interruptor, pero esto se ejecutó varias veces. Cuando el interruptor ya está abierto, ya no ocurre nada, pero esto ya permaneció abierto. Entonces, podemos darnos cuenta que eso es lo que está ocurriendo ahora en mi sistema. Entonces, por eso, como podemos observar aquí el control, si se fijan, de esta manera funciona correctamente mi diagrama. Entonces, vean, ahí sí enclava y se queda enclavado en el último botonazo. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? La recomendación sería que nosotros hiciéramos un cambio de diagrama de escalera. Muy bien, lo que quiero mostrarles ahora es que el orden de estos dispositivos va a permitir que el sistema funcione correctamente. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es poner las bobinas de reseteo siempre antes del conteo, es decir, nunca deberían estar después. Lo recomendado es que estén antes del conteo por una razón. Si tú lo pones antes del conteo, estás obligando a que el PLC haga el escaneo completo. Vamos a verlo. Entonces, yo le voy a poner descargar y le voy a poner single step. Entonces, vean, doy el escaneo, no pasa nada. Cierro el botón, no pasa nada. ¿Por qué? Porque recuerden que lo estamos haciendo con un escaneo simple. Entonces, presiono el botón y este se incrementó a 2. En ese momento no ocurre nada. Le doy varios escaneos, abro un interruptor, le doy un solo scan y no ocurre nada porque recuerden, en el flanco de bajada no pasa nada, solo el conteo es en flanco de subida. Entonces nuevamente activo el interruptor y en el flanco de subida hace un conteo.
todavía no hace nada porque la cuenta no ha terminado. Entonces quiero que observen esta parte muy importante. Al momento de abrir mi interruptor, no pasa nada porque es flanco de subida, lo vuelvo a cerrar, ya es el último escaneo, y quiero que observen esto. Le doy un scan y ¿qué ocurrió? En este escaneo sí puedo apreciarlo. ¿Por qué? Porque vamos a analizar esta pequeña parte con unos dibujitos. Muy bien, en esta parte podemos comprender algo. Bueno, voy a hacer unas pequeñas suposiciones, pero lo más importante es, antes de dar el botonazo, este interruptor debería estar desactivado. ¿Por qué? Porque recuerden, en teoría todavía no he llegado a este ciclo scan, entonces este está desactivado. De hecho, vean, puedo darme cuenta de eso. ¿Por qué? Porque el contador no ha pasado a 0. Entonces, ¿qué significa? Que en este momento este contacto yo lo veo cerrado, pero fue porque se ejecutó en el siguiente scan. Entonces, hay que tratar de comprender que esto todavía no ha ocurrido. Muy bien, entonces ocurre esto, y en esto yo puedo ver que mi interruptor está cerrado, y al estar cerrado es un flanco de subida. Al estar el flanco de subida, ¿qué ocurre? Mi PL se cuenta. Muy bien, entonces en este momento, ¿qué ocurre? En el siguiente scan, al estar cerrado este contacto, tenemos un flanco de subida. Hay que recordar que esto estaba en 3 y ahora pasa a un 4. Por lo tanto, si el preset y el acumulador son iguales, lo que puedo ver es que este contacto se activa y este contacto se cierra, por eso lo veo en color amarillo, y este contacto también está cerrado. Entonces, hay que entender esta parte. En esta parte este contacto se cierra, pero no ocurre nada porque este scan ya pasó. Este scan, recuerden, fue el que me sirvió para poder activar mi cuenta, es decir, él ya terminó de contar, pero ya solamente fue en este momento. ¿Qué ocurre en el siguiente scan? En el siguiente scan, esto también está cerrado, por lo tanto mi bobina se activa y se queda activada, y en el siguiente scan, ¿esto qué es lo que hace? El contador, este contacto está abierto y por lo tanto no hay un latch de esta bobina. Todo eso ocurrió en un momento, pero observen, no hubo reset porque siempre lleva este orden. Entonces, eso es lo que yo estoy apreciando en este momento. Ahora, pueden darse cuenta que si yo le doy otro scan, ahora sí, en el siguiente scan, como este contacto está cerrado, es un nuevo scan. Lo primero que haría sería ejecutar este, y al ejecutar este, lo que va a hacer es resetear el contador. Y ahí es donde viene el problema, porque como este contacto está cerrado, ustedes van a ver que la cuenta pasa a 1. Entonces, observen, le doy un single scan, y ahora sí, si se fijaron, generó el reset. Como este contacto estaba cerrado, este conteo pasó a 1. Entonces realmente sí pasó a 1, pero lo más importante es que podemos observar que lo mejor siempre va a ser poner la bobina de reset siempre antes del conteo. ¿Para qué? Para evitar que se te resete en una parte subsecuente al conteo. Entonces vean, yo voy a dejar este abierto y ahí va a venir una parte interesante. Vamos a resetearlo. Ok, este contador nunca pasaría a 1 si nosotros pudiéramos ser muy veloces, pero vamos, eso no puede ser tan rápido porque las computadoras son muy veloces, nosotros no. Entonces, observen, nuevamente hago los conteos, le doy un scan, pasa a 2, le doy otro scan para que se abra, lo cierro, le doy otro scan para que se active, lo abro, le doy otro scan para que se desactive, y aquí es donde vendría nuevamente nuestra cuenta. Entonces observen, al activar el interruptor y darle un single scan, ocurrió lo mismo que ocurrió, bueno, que ya habíamos analizado en la parte anterior. En la parte anterior observamos esto.
Es decir, al principio este estaba abierto, no se genera el reset, este contacto está cerrado, genera el conteo y este contacto se activa, por lo tanto este se ve cerrado y este se ve cerrado, pero recuerden, eso fue en el escaneo, es decir, ocurrió inmediatamente, pero yo no puedo ir hacia atrás, el escaneo siempre va hacia adelante. Entonces en el siguiente escaneo lo único que hacemos es activar la bobina y dejarla activa, y en este momento se va a desactivar. Y viene algo muy interesante, lo que les decía, si yo genero un single scan, lo que va a ocurrir es que este contador se va a ir a 1. Pero ¿qué sucedería si en ese momento abres el interruptor y le das un single scan? Si se fijan, ahora sí nuestro contador pasa a 0. Entonces tendríamos que ser súper veloces para que si tú lo corrieras, digamos, en tiempo real, que tú pudieras abrir el interruptor súper rápido, jamás va a ocurrir. Para eso utilizamos otra herramienta de programación avanzada. Pero la parte más importante en el ciclo scan, hay que comprender cómo funciona el, hay que comprender cómo funciona nuestro sistema haciendo los escaneos, y de esa es de la manera en la que podemos ver cómo muchos problemas de programación se puede corregir si comprendemos nuestro ciclo scan. Muy bien, chicos, eso sería todo lo que les quería mostrar del funcionamiento del scan. Muchas gracias.